Gavca Consultores presenta. Lo que tienes que revisar en tu bien inmueble después de un temblor. Bueno, lo que se tiene que revisar en un inmueble después de un temblor. Vamos a definir primero la siguiente. Es una metodología para la evaluación de la seguridad estructural. Pero vamos a definir primero qué es un sismo. Sismo es un fenómeno geológico. Tiene su origen y repercusión en la capa externa de la Tierra. Se manifiesta con repentinas vibraciones o movimientos de gran intensidad. ¿Hay que seguir? Miren, los continentes estaban formados hace siglos por uno solo y se han ido separando, se conocía como Pangea, y se han ido separando y se siguen separando en la actualidad. Eso ha provocado que se formen placas tectónicas. Aquí vemos diferentes placas. La que nos interesa más a nosotros aquí es esta, que es la placa del Caribe, pero como podemos ver es la capa de la Tierra. Tenemos más o menos como 35 o 40 kilómetros, entonces es toda una fracción de la actividad sísmica mundial se da principalmente en el Pacífico. ¿Cómo está marcado? Se le conoce como círculo de fuego, cinturón de fuego, pero es prácticamente el Pacífico. Los sismos se producen por tres tipos. Las placas se separan, placa divergente, placas convergen una sobre otra, como en este caso. Así se forman las montañas, o las placas se separan. Eso provoca un sismo. Hay otros factores, pero los principales son esos. Generalmente, al chocar las placas, se le conoce como foco o hipocentro. Y en la superficie es el epicentro. Aquí se puede apreciar, chocan las placas, se genera una aceleración y en la superficie se produce el sismo. Aquí hay un ejemplo, una localización de un epicentro. Siempre el epicentro es superficial, y hipocentro es donde chocan las placas. Aquí podemos ver que en 1928 la magnitud de todos los sismos que han habido generalmente son en el Pacífico. Mayor a 8, el que tuvimos en Morelos fue 6.7. Amarillo mayor a 8, 7.5, 6. Pero si pueden apreciar, siempre en el Pacífico. Hay algunos sismos interiores que son otro tipo de choques de placas, como el que sucedió aquí en Morelos. Esta regionalización sísmica de la República ya se actualizó, pero está dividida en zona de peligrosidad sísmica. La D es la mayor, obviamente, el Pacífico. C, B y A. Morelos ya pertenece a la C. Esta ya subió un poco con la nueva actualización. Antes del sismo, los coeficientes sísmicos que se utilizaban aquí en Morelos eran menores, porque era zona B y el sur zona C. Ahora todo el estado es C. Entonces ya cambió la normatividad a partir del sismo del 17. Decía un expositor en broma que después del 17 habíamos salido del closet sísmico. ¿Por qué? Porque antes sucedían los sismos Pacífico, se sentían en la Ciudad de México y Morelos nada más temblaba y nada más, no pasaba nada. Pero ahora sí hay repercusiones. Aquí hay algo importante. La gente pregunta si se puede predecir un sismo. No se puede predecir, pero sí lo que sabemos es que va a haber un sismo muy fuerte. ¿Cuándo?
Exactamente, no sabemos por qué. Porque hay una zona que no ha habido sismo, arribita de Acapulco. Se le conoce como la brecha de Guerrero. Si ven, aquí vienen todos los sismos que han habido por intensidades. Esta parte que no tenía fueron los de 17, 18 que fueron en Chiapas. Pero esta parte, esta brecha está no ha liberado energía. Al final es una liberación de energía. Entonces sí, va a haber un sismo fuerte. Si es en el Pacífico, no nos afecta tanto como los sismos que están aquí, anteriores. Pero bueno, es impredecible. Septiembre tiembla, pero no sé, casualidad, pero no por otra cosa. Esto es lo que le platicaba. Brecha sísmica de Guerrero, es esta parte. Científicamente está estudiado que se va a liberar un sismo muy fuerte. No sabemos cuándo, pero es la zona muy peligrosa que tenemos. Igual, placa de coco empuja, placa continental, la mesoamericana. Entonces un sismo de fusión. Hay dos escalas para medir el sismo, Mercalli y Richter. Mercalli es apreciativa. Es cómo lo sentí, dónde lo sentí. En cambio, Richter mide la cantidad de energía que se libera en el mismo. Y es única en cada sismo. Sismo de abajo de 4 son sismos muy bajos. Medio, 5, 6, 7 es muy alto. Lo que pasa es que esta escala es logarítmica. Si la vemos en el siguiente diapositiva. Perdón, esta es la de Mercalli. Es apreciativa. En una zona puede ser 4, que sentidos por todo, vidrios que se quiebran, objetos que se caen, libreros, daño ligero en adobe. En otra zona puede ser 9. Pánico general, adobe destruido, daño severo en mampostería. Pero es apreciativo. Fue como el de 17. Jojutla van a decir que fue Mercalli 10 y Cuernavaca 6. Pero si nos vamos a la siguiente, la escala de Richter mide la magnitud, o sea, la aceleración. Cuando hay un choque de placas y se genera un sismo, se produce una aceleración. Esa aceleración, por eso nos da la zonificación de la República Mexicana en 4 etapas, porque en el Pacífico es muy fuerte y se va disminuyendo. Y lo que hace la escala de Richter es medir la magnitud del sismo en un punto. Entonces, si nos vamos a la siguiente diapositiva, como pueden ver, como es logarítmica, no es aritmética, la diferencia entre un punto y otro es 32 veces. Es decir, que si un sismo de 8 equivale a 32 sismos magnitud 7, 1000 sismos magnitud 6, 32.000 sismos magnitud 5, así es la escala tan grande. Pero es la medida que se da, siempre se dan sismos magnitud 5, 6, 7. La de Mercalli ya prácticamente no se usa. Efecto de sitio. La falla choca hipocentro, sube epicentro a nivel de superficie. Suelo firme, aceleración baja. Suelo blando, aceleración fuerte. Es, por ejemplo, chocan, tengo un vaso con agua, se mueve, tengo un vaso con arena. Eso es el efecto de sitio. Entonces, también es muy importante el tipo de suelo. El sur del estado es un suelo arcilla expansiva, un suelo blando, sucedió con Jojutla. Norte de Cuernavaca, suelo muy duro, tepetate o roca. Entonces, el efecto del sitio es muy importante. Aquí se puede ver.
se ve con la aceleración. ¿Qué sucede con una vivienda? La aceleración es una fuerza. Y hay una ley de Newton que la vimos en secundaria, que es masa por aceleración la fuerza. Entonces, esta fuerza llamada cortante es la aceleración del suelo por la masa, por el peso del edificio. Pero me van a decir, bueno, este edificio es diferente al de enfrente. Sí, hay factores que ya se meten en la fórmula, que no es el caso comentarlo. Pero básicamente es masa por aceleración, la fuerza sísmica. Aquí en Morelos andamos como, el factor sísmico anda en 0.38, que es 380 cales, que le llaman, metros. En Guerrero, 680, porque la aceleración. En el norte, 20.20. Esa es básicamente la fuerza que le llega al edificio. Masa por aceleración. Y aquí vemos cómo se comporta una casa de mampostería, que es un ejemplo muy común, el que tenemos. Esta es la fuerza del sismo. Lo que es la losa, que son elementos de diafragma, transmiten la carga a los muros. Y los muros que son también construidos, confinados, son los que resisten la carga. En edificaciones de mampostería. Concreto, marco rígido, contraviento, acero. Pero el caso más sencillo, claro, es este. ¿Cómo recibe la carga una casa? Esta carga, hay otro tema que es muy básico. Hay un centro de gravedad de la casa, pero también hay un centro de carga o centro de rigidez. Y eso produce torsiones a veces. Muchas veces hay construcciones que son muy irregulares. Obviamente sufren más con un sismo que una casita cuadradita, cajita de cartón. Claro, con su mampostería confinada y de acuerdo a la norma. Pero esto es el ejemplo más claro. Cómo es una fuerza y cómo la resiste una casa. Vamos a la que sigue, creo que... Ok, seguimos en el punto 2. El punto 2 es ahora que vamos a evaluar y cómo vamos a evaluarlo. Ya creo que entendimos fuerza sísmica, cómo resiste, cómo. Por eso es muy común, o la falla es en X, en la mampostería, porque entra la fuerza y se hace una tensión diagonal, lo que resiste. Ahora vamos al tema de evaluación detallada de daño, proceso de evaluación. Después de un sismo hay que hacer una evaluación rápida. Todo el mundo está nervioso, todo el mundo está... Protección Civil pide que se haga una revisión, haya un dictamen que se coloque en la puerta. O evaluación ya detallada de daños. Una evaluación rápida, yo le calculo dice de 10 a 30 minutos. Puede ser un poquito más, dependiendo del tipo de construcción. Es una inspección visual. Se observa si hay fisuras, si hay grietas. Es muy importante diferenciar entre grietas y fisuras. Ya una evaluación detallada ya es meterse un poco más al detalle de la construcción. Si uno empieza a ver fisuras, grietas, desplomes, asentamiento, ya hay que hacer una evaluación detallada. Vamos a ver un ejemplo de una evaluación rápida de daños. Siempre hay que marcar, dejar en el edificio, en el inmueble, pegado una hoja con la evaluación que se hace. Aquí hay un diagrama.
Aquí podemos ver edificio dañado por sismo, evaluación rápida de daños, podemos ver si severos, seguro, perdón, no hay un riesgo. Yo entro aquí, veo, después del sismo, veo esto, pero no es del sismo, es de humedad. No veo fisura, grieta, no veo separación, columnas y eso. Una seguridad incierta. Muchas veces vamos a encontrar algo incierto. Si no me gusta aquella pared, si está cuarteada, entonces ya la seguridad incierta me lleva a otros puntos. O riesgo total. Ya el edificio prácticamente ni para entrar, porque sí está muy dañado. Se hace la evaluación de daños y reparabilidad. Siempre para llegar a una demolición, ya el edificio tiene que estar muy colapsado prácticamente. Adelante vamos a ver ese tema. Generalmente sí hay reparaciones. El problema es que pueden ser reparaciones muy costosas. Entonces también hay que hacer esa evaluación. Aquí podemos ver que daños intencionados no hay así. Es seguro. Se hace la visita, el dictamen, la constancia, perdón. Se deja en la puerta, lugar visible o con el dueño del inmueble. Pues. Si hay que hacer reparaciones posteriores, se ponen observaciones. Si es uso restringido, también que todos estos 4 o 5 puntos lo vamos a ver a detalle. Reparación inmediata, o es inseguro o demoler. Todo esto al final nos va a llevar a un dictamen estructural. Ese dictamen se hace un estudio completo. Al final quiero tocar ese tema entre la diferencia entre una constancia y un dictamen estructural, porque hay muchas dudas y y cosas que piden que a veces no es necesario, pero bueno, lo vamos a platicar. ¿La que sigue? Criterios, daños, inspeccionado, utilizable. Ninguna restricción en el uso. Se revisa, no hay daños. Uso restringido. Entrada y uso restringido indicando resultado de la evaluación. Ya con el uso restringido ya vemos cierto número de daños. Inseguro. Inseguro ya hay que ponerle cintas de precaución. Se hará un estudio a detalle después. Ejemplo, la Torre Latinoamericana. Ya es que hubo mucha duda de daños, inseguro, que era seguro, que era... Pero ya se necesita meter más a detalle. La reparabilidad. Reparación posterior. Es estable, pero hay que reparar. En esto de la reparación, también hay que hacer un pequeño estudio. Porque no es lo mismo resanar y dejar el edificio en las condiciones como estaba, pero ya con ciertas fallas en ciertos elementos. Entonces sí es recomendable hacer algunos reforzamientos que en mampostería son sencillos, no son reparaciones muy especiales, pero sí, reparación, reforzar, no resanar. Reparación inmediata cuando es inestable, igual. Reparación inmediata o soporte de apuntalamientos, como le pusieron a muchos edificios laterales. O demoler, cuando ya no es reparable. Criterio de revisión. Intencionado, utilizable. El sistema estructural no ha sufrido daño significativo. Los sistemas de carga vertical y lateral están intactos. Aquí en los edificios con sismo
La carga lateral es muy importante, la que recibió el edificio. Son los muros, son las columnas, son las traves. No hay caída de objeto o otros peligros presentes. No hay evidencia de daño significativo en la cimentación o desplazamiento del suelo. Las salidas principales son operables y accesibles. Me tocó edificios que las puertas torcidas totalmente, escaleras que aparentemente no existe ninguna condición de inseguridad utilizable. Ya se revisó o no. La que sigue. Esta es una foto de un edificio, un ejemplo utilizable. La que sigue. Uso restringido. Un peligro estructural o de otro tipo. Requiere que una parte o parte de la estructura sean usadas o se permite el acceso a ello. Es muy importante que en edificio de departamento, que la gente quiere sacar lo que de valor después de un sismo muy fuerte. Entonces, puede aplicar aquí uso restringido. Incertidumbre sobre la seguridad del edificio que solo puede resolverse mediante una futura evaluación. Hay incertidumbre. No tenemos vista de rayos X, ni a veces sentimiento cuando uno va. El cliente está nervioso, angustiado, la gente está angustiada. Entonces, muchas veces si veo que no es recomendable, vamos a hacer un análisis completo después. Pueden sacar cosas de valor, muebles y eso. Se acordona. Aquí hay un ejemplo. Esta casa. No sé si han visto una casa que está acá, que fue de Silvia Pinal, en San Antón, en la esquina. Está con una hamburguesa. Está un poquito más dañada que esta. Ahí yo diría que es uso restringido. Se ven aquí grietas clásicas. Hay que hacer otra grieta. Criterio irreparable sobre un estudio con más calma. Posterior. Edificio en la parte superior. El sismo, vienen las fuerzas sísmicas, pero el cortante que es, ahora sí, la fuerza va inversa, de abajo hacia arriba, en menor mayor, que es la fuerza. Por eso, un edificio de departamento de muro de mampostería, la planta baja siempre está mucho más dañada que la planta superior. Inseguro. Peligro obvio de seguridad. Edificio inclinado. Ahí viene el tema del suelo. Se desplomó el edificio. Edificio parcial o totalmente colapsado. Bueno, si está colapsado ya no es inseguro. Ya es demolición. Requiere que no se puede entrar o ocupar todo el edificio. El grado de daños es tal que no es seguro entrar o ocupar el edificio. Ahí se tomó. Otra condición insegura. Conocimiento de que hay liberación de material tóxico, amenaza de desplome. Checar tanques de gas, conexiones de gas, tubos de agua, eléctricas, porque a lo mejor el edificio se ve bien, pero se rompieron tubos de gas. Hay otros tipos de daño que puede haber que le da una condición de inseguridad. Ejemplo, inseguro, puede ser reparable. Y sí se puede reparar, entonces ya queda en el término inseguro. Mira, lo que pasa, que como es de mampostería, se puede restituir la mampostería, se pueden restituir los elementos confinantes, pero se puede reforzar. Se puede hacer muros de concreto, se puede encamisar la mampostería, pero sí requiere ya un estudio más a detalle. Pero sí, es reparable también. Muchas veces se dice que no, ya, por las condiciones, vamos a llegar a un punto de las condiciones de daños en porcentaje. Ese, y puede ser reparable también, o demolición. Hay un error muy común, que se liga el marco de concreto a los muros de mampostería.
y se mueven diferente, la reacción diferente. Entonces se ven grietas muy aparatosas, pero no son muros de carga. Se recomienda siempre separar mampostería, concreto o acero con celotec, con una junta elástica, 1 pulgada, ya para que tenga movimiento. Muchas veces son muy exageradas, pero la estructura en sí de concreto está bien, o acero. Aquí también nos encontramos con otro problema. Como les comenté, la aceleración, el mapa de aceleración de la República Mexicana fue del 2008. Ya cambió, ya cambiaron muchos factores. Entonces, muchos edificios que sí cumplían antes, ahora ya no cumplen. Entonces, también hay ese problemita de criterio para reparación posterior donde es estable. Se observan daños menores o moderados en el sistema de carga lateral del edificio, pero no se ve ningún daño severo. Principales componentes estructurales, cimentación, muros, columnas, vigas, sufrieron daños menores. Daños menores, hay que evaluar cuál es daño menor y cuál es daño mayor. Generalmente grietas mayores de 2 milímetros en concreto ya son peligrosas, ya es daño. En mampostería puede ser hasta 5 milímetros, siempre y cuando el elemento confinante no tenga grietas, cadenas y castillo. Entonces, eso de evaluar daño mayor y daño menor es importante conocerlo, pero es importante, por eso hay unos formatos que vamos a ver adelante. El edificio se mantendrá en pie puesto que no hay daño significativo. También aquí hay un riesgo, porque todos sabemos que hay réplicas. Entonces hay edificios que sí quedan con daño menor o mayor, pero colapsan con la réplica porque ya tuvieron elementos que fallar. Entonces, hay mucho criterio, experiencia, pero también mucha responsabilidad de determinar si se ocupa o no un edificio de conducir. Probablemente se determine que el edificio tiene uso restringido, impersonado, estable. Podemos ver la que sigue. Ahí está el ejemplo de la casa. Este edificio dice que es estable, pero yo no garantizo que al día siguiente una réplica que son muy parecidas la aguante, porque hay muchas fallas. Con mi criterio lo mandaría a una reparación. Así de fácil. Sí. Reparación inmediata inestable. Cuando se produce un daño moderado en el sistema estructural, en los componentes de carga vertical y lateral, esencialmente en los de carga vertical, columnas y muros de carga y vigas, se necesita una reparación inmediata. Hay muchos elementos para reparar. Ahora se pueden reparar. Se está utilizando mucho encamisados de concreto en las columnas de concreto. Han visto que en la Ciudad de México muchos edificios le ponen contraviento en el exterior, como que lo encamisan para restringir los movimientos. Hay material epóxico como fibra de carbono, que es muy buena. Hay muchos elementos para reparar los edificios. Edificio y casa de habitación. La inclinación del edificio que esté dentro de la tolerancia. Cuando hay muchas veces falla el suelo y no falla el edificio. Y se desploma o queda, y ahí sí queda inservible. Golpeteo. El golpeteo es cuando chocan dos edificios. Muchas veces se hacen más daño con el golpeteo, y más una ciudad como la Ciudad de México, que hay muchos edificios juntos, que el mismo sismo en sí. Por golpeteo de un edificio adyacente, por el daño es parcial o moderado. Probablemente se determine que el edificio tiene uso restringido. Ahí se ve ese tipo de fallas. En este caso, lo mejor es desalojar, revisar, hacer análisis y ver si hay que reforzar. O restringir movimientos, que también es bien importante. Criterio de demolición.
Daño severo en el sistema estructural, tanto en los sistemas de carga vertical como lateral. Componentes estructurales, principalmente cimientos, muros, columnas, vigas, piso, presentan daño severo. Cuando se presenta una inclinación significativa desde la edificación, lo que comentaba hace ratito, por golpeteo de un edificio adyacente, y la edificación no puede sostenerse por sí misma, se determina que es edificio inseguro. Bueno, yo creo que no sé, ahí es ya el sentido humano que dice, no, ya, este edificio. Entonces es una gama que amplia. Y desgraciadamente el choque que hay con un sismo, el impacto a la gente emocional es muy fuerte. Mucha gente ve fisuras donde había en su casa, o le aparecía una pequeña fisurita. Entonces empieza todo el mundo nervioso, que revisan en mi casa y todo. Porque sí, el golpe psicológico yo creo que es más fuerte que el sismo. Y desgraciadamente hay que vivirlo. Hay que vivir con el sismo, como vimos en las primeras diapositivas. Recomendaciones. Vamos a entrar a unos formatos un poco más rápidos porque son muy técnicos. Ejemplo, recomendaciones: acercar el área, poner barricadas, no permitir acceso. Consejos para reparación o evaluación posterior. Recomendaciones de apoyo temporal, apuntalamiento, y no solo el apuntalamiento vertical, sino lateral, porque si hay otra réplica, el movimiento es lateral. Ahora sí, el módulo 2. ¿Algún comentario ahorita? Generalmente una construcción nueva, los primeros años, 5 años, tiene asentamientos, aparecen pequeñas fisuritas reparables. Un sistema que no funciona muy bien para sismos son las losas catalanas, que son migas de madera y losetitas de barro, porque no se forma bien el diafragma. Entonces muchas veces se desfasan la losa y los muros quedan. Sí, siempre se forma ahí una pista. Habría que integrarlo más, pero ya es un proyecto nuevo con una cadena perimetral ahogado. Pero generalmente quedan sobre las cadenas y quedan sobrepuestas. Entonces, sí, no producen el diafragma, como comentaba. Lo recibe la losa, pasa muro, cementación. Sí. Y es un sistema muy utilizado por Navarca. Ahora vamos a ver evaluación más detallada. Este es un formato que se va llenando. Aquí en México hay uno, este es de la UNICEF. Toda esta información la estoy tomando la UNICEF no es. Pero bueno, la idea es que ellos se fomenten y se reproduzcan, ¿no? Pero sí traigo un ejemplo para un formato publicado para la Ciudad de México que se usa a nivel nacional. Muy parecido, muy parecido. La evaluación detallada de daños para México se desarrolla con base a amplia experiencia y conocimiento sobre daño sísmico. Aquí en México hay mucha experiencia y mucho conocimiento y mucha ingeniería, de mucha capacidad para el tema sísmico. Hay países, Chile, Japón, que son altamente sísmicos, ya su ingeniería sísmica. Uno de los problemas que tenemos acá es la autoconstrucción. Es uno de los problemas principales. Porque si se construye bien con las normas, la verdad que el comportamiento va a ser bastante bueno desde una casita a un edificio. Pero sí hay mucha autoconstrucción. Metodologías similares se han utilizado con éxito en otros países. Se prevé que esta evaluación se aplique para realizar diseños de ingeniería para reparación de daños y una recuperación efectiva. El procedimiento de una inspección visual integral en el exterior e interior del edificio. La evaluación debe ser realizada por ingenieros estructurales, idealmente 2 para una evaluación, y por seguridad. Por seguridad, porque ya cuando un edificio está a un punto de colapso y que entra una sola persona, es muy peligroso. Muchas veces mejor decir, superviso, veo por fuera y hasta ahí. Criterios de ingeniería. Son los mismos puntos: inspeccionado, utilizable, uso restringido, inseguro, reparabilidad, reparación posterior si es estable, reparación inmediata si es inestable, o demolición. Este es un formato, aquí es importante. Esto es lo relacionado con la estructura. Si vemos con el formato,
no se ve muy claro, pero esa parte ya es muy técnica. Ya habla del tipo de suelo, del tipo de estructura, si el edificio está en, ahí está, zona de riesgo, ubicación del inmueble, intermedia, esquina, o los edificios en esquina dan muchos problemas, porque generalmente fachada, cristal, muros trasero o colindante, concreto o tabique, mampostería, elevador, escalera al fondo. Comentaba hace rato cuando una casa recibía las cargas, siempre hay un centro de gravedad y un centro de rigidez. Entonces, estos edificios son muy dados a tener torsiones, porque tienen una aire muy rígida y toda la fachada es muy de cristal. Entonces, por eso siempre hay que anotar si es intermedio o es de esquina. Zona de riesgo: A, bajo; C, moderado; C, alto; y D, muy alto. Cuando les mostré la regionalización sísmica de México, estaba dividida en 4, A, B, C, D. Ahí hay que anotar qué zona de riesgo. La Ciudad de México tiene varias regiones, es diferente a toda la República. Clasificación del suelo: zona 1, lomas, rocosa, suelo firme, norte Cuernavaca, Tepetate. Zona 2, zona del lago, es el caso de la Ciudad de México. La zona céntrica del lago, se amplifican las ondas. Y así zona de transición. Entonces, tiene que ver alguien ya, para hacer este examen, ya con conocimientos técnicos, ya un poco. No un estudiante ni una persona. El estudiante, cuando es emergencia, se hace en brigada, pero para una inspección rápida. Ya cada uno. Tipo de construcción: mampostería reforzada, barcos de concreto, mampostería confinada, estructura metálica. Tipo de techumbre: concreto, madera, losacero, bóveda de tabique, concreto precolado. Tipo de entrepiso, miren. Tipo de cimentación visible, porque muchas veces no se puede ver la cimentación, son zapatas corrida, aislada, losa de cimentación, pilas de cimentación, ocupación principal. Aquí la ocupación es muy importante para clasificar las estructuras. Estructuras tipo A, estructuras tipo B. Tipo A: escuelas, auditorio, lugares donde biblioteca, lugares donde la pérdida, o sea, humana o material, sea grande, o el peligro que puede provocar. Hay normas de CFE, clasifican A1 y B, y A2. El reglamento de la Ciudad de México A. Al clasificar las construcciones en A y en B, B, edificación, naves industriales, un mercado puede ser A, por el riesgo que hay. El problema es que los factores y la normatividad eleva mucho los factores A a B. Y eso te hace una construcción más segura, pero económicamente es mucho más cara, va a ser. Tipo de construcción, tipo de cimentación, ocupación principal. Aquí está: grupo de edificación según reglamento Ciudad de México. A1, instalaciones especiales, edificio de materiales peligrosos. A2, auditorio, educativos, históricos, culturales, un museo. B1, edificio de gran tamaño, mayor a 15 metros de altura. B2, edificaciones comunes, no consideradas en el A1. Y C, edificios provisionales. También esa clasificación es muy importante para determinar o para un refuerzo. Resultado de la evaluación. Ahí se va a poner, si le aclaras un poquito, aquí. Evaluación previa: edificio seguro, área segura, seguridad intermedia. Y la que sigue es ya riesgo alto. Y también se pone aquí
demoler, inseguro, reparación inmediato, uso restringido, reparación posterior, lo que habíamos platicado ya más a detalle, y acciones adicionales. Hay que acordonar el área, hay que hacer una evaluación más detallada de ingeniería, reparación, demolición, estructural o geotécnica, es muy importante siempre el suelo. Y otras recomendaciones, pero ya es un formato ya más detallado, ya para tomar recomendaciones y hacer estudios posteriores. Procedimiento. Primero, exterior. Hay un edificio que esté muy dañado, como quedó la Latino, pues, mejor uno empieza por fuera, se determina el tipo de estructura y ocupación para ver qué tipo de escuela, si es hospital o si es departamento, buscar la notificación de la evaluación rápida de daño y verificar el resultado de la misma. Aquí obviamente ya hubo una revisión rápida, es decir, bueno, ver qué comentarios se pusieron, examinar la estructura por todos lados, por fuera, andar viendo para buscar daños, particularmente si hay descontinuidad, si hay irregularidad. Eso vamos a ver un diagramita de la discontinuidad e irregularidad de los edificios. Dibujar el plano representativo y la elevación del edificio, dimensiones. Buscar en los alrededores si hay edificios inclinados, golpeados, paredes agrietadas. ¿Cómo está el perímetro? La manzana, por decir algo, enfrente, cómo se comportaron los edificios. Y más en la Ciudad de México. Bueno, aquí en Cuernavaca, después del sismo, o Jojutla, sí tuvimos muchos casos así. Buscar fractura en la base, cimientos, aparte del edificio, si hay asentamientos, se ve que el edificio se hundió, si está desplomado. Todo esto es muy importante por el exterior. Aquí están las irregularidades de los edificios. Muy común. Piso débil. Ciudad de México. Edificio, estacionamiento, planta baja. Entonces, es una zona débil. Irregularidades verticales. Un tanquezote. En la Torre Latina fue una antena la que provocó el colapso mayor, no fue el edificio. O irregularidades de este tipo. En pendiente, columnas largas de un lado y cortas del otro. Entonces hay muchos cambios de rigidez. En planta, entonces, hay edificios muy bonitos que es todo irregulares y todo eso provoca torsiones y provoca. Entonces, cuando se calculan los edificios, hay factores que dicen, bueno, de regularidad, se pone un factor de ductilidad, para evaluar lo más cercano la fuerza sísmica. Examinar sitio y buscar peligros geotécnicos. Tenga en cuenta que los peligros geotécnicos pueden extenderse sobre un área o varios del edificio. Generalmente es una zona muy amplia. Hay zonas que dan a barrancas. San Antón fue muy castigado, la zona después del sismo. Hay fallas geológicas. Fisuras, buscar fisuras, suelos, terrenos o que se haya levantado. Licuación en el área. Vamos a ver una foto de qué es licuación. En la ladera, si está a borde de un corte, si hay desplazamiento de la ladera, que es muy común aquí que estamos entre barrancas. Fallas de pendiente o rocas que puedan caer en el lugar. Cuando haya sospecha de peligro geotécnico, un equipo especializado de ingenieros geólogos o geotécnicos debe hacer una evaluación. Ya uno se tiene que apoyar. Es decir, ya no me compete este tema, vamos a ver. Un especialista en mecánica del suelo, geólogo o geotécnico. Decidir la estabilidad de la construcción en fin de identificar si se puede realizar una evaluación de daño anterior. Es decir, bueno, la construcción la vemos estable o no. Vamos a entrar. Inspección del sistema estructural desde el interior. Pero resulta que hay muchas construcciones
que son de 1940, 1950, 1970, que no se hacía. Ahora sí te exigen mecánica de suelo, te exigen un proyecto bien. El problema son antes de... debe de haber en todos los estados un mapa de riesgo, lo maneja Protección Civil, y ahí aparecen todo tipo de riesgo, de explosiones, hasta riesgos sociales, geotécnicos, geológicos y todo, pero sí hay que hacer un estudio, y más para proyectos grandes. Pero el problema Cuernavaca, bueno, México, hay muchas construcciones antes de la normatividad. Aquí en México empezaron como en 1920, las primeras, y ha ido evolucionando. Y el problema es que cada sismo sucede y cambian y evolucionan, porque algunos edificios no resistieron, entonces cambian factores, van subiendo. Un problema es que un edificio del 2000, si uno hace un análisis ahorita, ya muy probable que no pase ya con la normatividad. Hay que hacer reforzamiento. Los muros de tabique para edificios. Ya hay que meter castillos donde antes no se metían, vanos de puertas y ventanas. Antes no se acostumbraba, ahora los piden. Separación de castillos, separación de cadenas. Entonces se ha ido evolucionando la normatividad, pero hay muchas construcciones viejas. Y hay construcciones que pasan temblores, también no les pasa nada. La torre latinoamericana. Ya han pasado, y en el peor suelo de México. Inspección del sistema estructural desde el interior. Antes de ingresar al edificio, bueno, hay que confirmar que sea seguro, que no haya... Muchas veces es muy aparatoso lo que vemos, pero es seguro. Por ejemplo, caída de plafones, vidrios rotos, muros que no son divisorios que se caen y se ven aparatosos, pero la estructura está sana. Miren escalera, sótanos, cuartos de máquina y otras áreas expuestas según sea necesario. Siempre el sótano, muros aparentes de concreto, ahí se ven las columnas, las traves, no hay plafones. Ahí es donde se puede apreciar bastante. Por ejemplo, cimentaciones, columnas, vigas, losas de piso, techo, diafragma. Cualquier exploración destructiva, por ejemplo, quitar techos o muros, necesariamente debe tener un consentimiento y autorización del propietario. Examine y determine el sistema de construcción de carga vertical. Busque situaciones en las que una columna o muro de contención pueda mostrar signos de falla, donde el escuadre del edificio se haya, bueno, ahora sí, coloquialmente se descuadró, se torció, donde se haya empezado a separar de los soportes verticales, o donde la losa o sistema de viga hayan fallado o se hayan empezado a fallar o se hayan desplazado. Examine y determine el sistema de resistencia a la carga lateral. Especialmente trate de identificar si las paredes dañadas son solo para sistema de resistencia en carga lateral, conocidas como muros de carga o muros de diafragma. Cualquier deriva residual del piso en algún daño estructural. Aquí la deriva, la normatividad permite un desplazamiento y permite una distorsión. La distorsión es el desplazamiento que existe en el piso. Un piso se puede desplazar más que el que sigue. Hay ciertos parámetros que lo permiten. Hay otros que dicen ya no cumple con la distorsión. Si hay sótano, inspecciones sótano y la base para tratar fracturas, asentamientos irregulares. Además, recorre los pisos de sótano y las paredes del perímetro buscando grietas o protuberancias.
Investigue a través de cada piso, incluido el sótano, el techo y el ático, si es posible o seguro. Registre qué pisos han sido inspeccionados. Identifique peligros no estructurales. Dentro del edificio, identifique daños de elementos no estructurales como techos, divisiones, artefactos de iluminación, equipo eléctrico, de gas, de agua, instalaciones mecánicas, elevadores. Igual, el elevador debe ser inspeccionado por una persona calificada. Si se sospecha que el revestimiento, la pared, están dañados, inspeccione las conexiones. ¿Me siguen? Busque derrames o fuga en área de químico almacenado o otros materiales peligrosos. Generalmente el tema del gas, el tema... A veces tienen diésel porque tienen una planta de emergencia. Si se observa daño en los equipos de detección y protección contra incendio, puede ser necesario restringir el uso del edificio. Inspeccione las escaleras para verificar la estabilidad estructural. Es muy importante las escaleras porque generalmente hacen un cubo de concreto, generalmente no queda en el centro del edificio y es donde produce muchas torsiones. Muchas veces el edificio se puede apreciar bien, pero las escaleras están descuadradas, chuecas y todo, porque sufren mucho con los sismos cuando son de concreto. O misma empotradas con los muros de tabique, dan otra rigidez a los muros. Complete el formato de evaluación del edificio y publique los resultados. Evalúe el daño y las reparaciones de la construcción. Publique el resultado de la evaluación en la entrada del edificio. Generalmente en la Ciudad de México fue costumbre, todas las entradas tenían ahí su formato. Explique o comente la importancia de uso restringido e inseguro. Si es necesario, dé a conocer la capacidad de reparación del edificio a los ocupantes y vecinos. Ahí está el criterio de evaluación. Generales, cuando es utilizable es del 0 al 10%. Moderado, del 10 al 15% de daños, y vamos a ir evaluando, o severo, del 50 al 100. Por ejemplo, aquí dice grado centímetro, si revisamos desplome. Si nos vamos a la hoja completa, arribita, aquí, ok. Colapso parcial, inclinación del edificio, golpeteo. Si hay ninguno, menor. La hoja que sigue. Aquí va anotando uno más o menos el porcentaje de daño que vaya viendo. Si son 10 columnas y una tiene un daño, va a ser el 10%. Si son 5 columnas de 10, ya va a andar en el tema de inseguro. Aquí igual, porque como son varias hojas, los muros de carga verticales, que son muros de carga, aquí viene por nivel. Estamos hablando de 2 niveles, van a ser 2 cuadritos de isogena. Ninguno menor al 10%, cuando vemos muros, vemos 2 de 10 muros, 20%, es moderado. Si vemos todos los muros dañados, es severo. ¿La que sigue? Elementos no estructurales. Yo no le daría mucha importancia al tema de elementos no estructural, porque puede ser, se cayeron los balcones, pero fue una mala construcción, pero el edificio está bien. Entonces no hay este tema plafones, división de muros que no son de carga, no afectan la estructura, no lo manejaría como riesgo. Geotécnico sí. Si falló el talud, movimiento de fisuras, ahí sí también se puede evaluar utilizable, restringido o inseguro.
Aquí en porcentaje de daño se marca al criterio costo de reparación más el costo de reemplazo. ¿Cuánto me cuesta reparar el edificio? ¿O cuánto me cuesta hacerlo nuevo? En este caso, obviamente el costo de reparación va a ser más barato que construir un edificio nuevo. Área dañada más entre el área del edificio. Costo de reemplazo del edificio, costo unitario, cuánto me cuesta o el costo de reparación. Ahí hay que hacer una evaluación. No tenemos la cultura todavía del seguro. Muchos en Estados Unidos te exigen un seguro. Mucha gente dice, mejor que me pague el seguro y lo demuelo el edificio o la casa. Ejemplos típicos de los daños. Si quieres la que... Mampostería. Edificios con muros de carga mampostería no reforzado en ladrillo. Son edificios ya muy viejos cuando no se utilizaba castillo ni cadena. Los tenemos. Edificios de marco de acero con mampostería, edificio de mampostería reforzada, que es prácticamente la que se utiliza en la construcción ahora, o confinado o reforzado. Ese ya es algo que se utiliza prácticamente, no se utiliza mampostería sin castillos y cadenas, sin confinar y sin reforzar. Los daños en mampostería, las grietas en X, grietas en paredes, caso de las losas catalanas, la separación de la losa ante los muros, caída de pretiles, caída de cornisas y eso, que son daños sencillos. La que sigue. ¿Y cómo se cayó el pretil? Es un daño fuerte, es un edificio viejo, no tiene refuerzo ni horizontal ni vertical. Clásica grieta. 45, ya la norma exige meter castillos en los vanos para evitar ese tipo de... El pretil se cayó. Ese fue muy común aquí. Caída de pretiles, caída de cornisas y eso. Aquí tenía un techito adicional, se cayó. No se ve que no hay ninguna continuidad con el edificio. Fallas en esquina. La grieta clásica pero este edificio es totalmente reparable y reforzable. Se puede reforzar totalmente. Aquí más se ve que es una grieta de la junta del mortero, entre el tabique o el block y el mortero. No es una grieta completa que rompió el tabique y el mortero juntos, sino se fue por la junta. Fallas en fachada. Volvemos al tema. Las grietas X es la clásica. Cuando vean después de un sismo en su casa, en su negocio, grietas en X es la clásica. ¿Por qué? Porque hay una tensión diagonal. El número hay que ver más o menos si es un muro de 10, es reparable por reforzar. Si son 10 de 10, es que... Y también el tamaño de la grieta. O fisura. Más de 2 milímetros ya son peligrosas. Se afectó castillos, cadenas. Hay que hacer una evaluación. Pero es la clásica grieta del sismo. Este muro, no sé si sea muro diafragma o sea muro divisorio, pues estuvo ligado al edificio. Pero estamos hablando de marcos de concreto. Caída de anuncio. Las esquinas, aunque sean edificios de concreto, hay que reforzar esquinas. Incluso, bueno, es otro tema. En los pisos de concreto que se hacen en la junta, esquina, meter una diagonal.
cuando hay registro, cuando hay tubería desplomada, techo desplazado, si hay daños en pretiles, aquí ya son mayores, pero puede ser un elemento que no sea estructural, sea un marco completo, el mismo movimiento, aunque se ve que hay afectaciones en columnas, pero por eso es importante hacer una evaluación detallada. Grietas en esquina, que es 95 grados. Estamos hablando de concreto, no de mampostería. 95 grados. X. Aquí se ve que es un muro que no es estructural, pero se ve que pasó la falla hacia traves y columnas, que esa es ya una falla delicada. Sótano, desplazamiento de columnas, uniones entre traves y columnas, ahí se forma, es una rótula, ¿no? Conexiones, muchas veces son muros prefabricados, en los daños, columnas desplomadas o con fisura, con grietas, fallas de trave, columnas desplomadas. Entonces, es un patrón de daños en edificios de concreto de marco rígido. La que sigue está más interesante que esa, creo. Esta no, porque estos son muros de relleno. Ahí sí, hay fallas en columnas. Es decir, un daño mayor. Aquí se le llama efecto de columna corta. Sucede mucho en las escuelas y ha sucedido mucho en las escuelas. Que fallan las columnas. Y todo por algo muy sencillo. Se ligaron los muros. Entonces la columna no alcanza a tener un desplazamiento completo si no tiene alguien que lo atora. Y todo el contante se va. Esta falla muy común en escuelas. Muy bien. Me tocó construir una escuela y me reclamaba la directora que por qué estaba dejando separados los muros de las columnas. Y tenemos la costumbre de hacerlo. Una junta se mete un cartón asfáltico, celotec, poliestireno, se sella con neopreno y se da separado. Se le da chance. Esa falla columna corta es una de las fallas. Pórtico de acero. Si quieres vamos a la foto, porque el acero es mucho más dúctil que el concreto, pero sí también hay fallas. Se pueden apreciar. La que siguen, y fallan conexiones y eso. Y más que todo fallan en conexiones. Elementos no estructurales. A veces son los más escandalosos, pero escandalosos. Antepecho, chimenea, ornato, revestimiento, cristales, divisiones, falso plafón, pisos flotantes, tubería y equipos inmuebles. Bueno, ahí es techo, es muy común con un terremoto. Cristales, plafón. Ustedes ven esto y dicen, yo no entro a este edificio. Y el edificio está bien. Entonces, pero plafones en el piso, muebles caídos, muros en el... Pero todos son elementos que no son estructurales. Pero uno dice, no, yo no entro allí. Entonces, hay que ir a revisar conexiones, trave, columna, muros. Aquí hay que dar juntas y eso, pero ya son detalles constructivos. Igual, sistema contra incendio se movió. Tubería, que es el tema peligroso cuando uno tiene que revisar, son tuberías tóxicas, paneles eléctricos. Es que es impresionante después de un sismo revisar, entrar a una construcción. Es impresionante. Último punto, vibraciones, amenazas geotécnicas. Hay zonas que se incrementan la vibración por el tipo de suelo. Edificio, eso fue en China, completo, pero es falla del suelo, no del edificio. Y el edificio quedó intacto. ¿Se ve por aquí? Completito. Golpeteo. El tema del golpeteo es muy común.
asentamientos, posiblemente haya un talud cerca, hay una falla.